Bueno, vamos a empezar a ver siempre un poco de teoría en la parte de formularios antes de entrar de lleno a la práctica ya de Visual Basic dentro de Microsoft Excel, ¿verdad? Para empezar, vamos a entender un poco lo que son los formularios, de qué se tratan los formularios, ¿verdad? Cuál es el objetivo de los formularios. Todos creo que ya hemos trabajado con formularios inconscientemente, ¿verdad? Aunque no sepamos qué son, ¿ya? Pero usted, por ejemplo, al ingresar a una página web o de repente al ingresar los datos, al hacer un correo electrónico, etcétera, lo que está haciendo es llenar formularios. De la misma forma, cuando ocupa una aplicación, la cual está, por ejemplo, conectada a una base de datos y usted selecciona los datos, pone algún código para seleccionar, por ejemplo, si fuese de inventario, algún producto, etcétera. Todo eso son formularios, es decir, aquellos controles, aquellos campos en los cuales usted introduce información, ¿verdad? Es de una forma visual, gráfica, ¿ya? Y que eso le permite que el programa ejecute ciertas operaciones, ¿verdad? Ya no es como antes que solamente se podían ejecutar algunos programas digitando códigos de programación. Eso que fue hace quizás 20 años o más, ¿verdad? Hoy en día todos los software y en todo caso la mayoría de lenguajes de programación están orientados a objetos, ¿no? Es decir, son objetos los cuales usted puede darle alguna orden para que ejecute diferentes eventos, ¿verdad? Por decir algo, usted pasa el mouse sobre un botón y ha visto, por ejemplo, a veces que cambia de color o se subraya el texto, etcétera, cuando pasa sobre un texto. Poniendo el ejemplo de una aplicación web, ahí hay un evento que usted está realizando, ¿verdad? Es decir, se realiza un evento a partir de una acción que ejecuta el usuario, ya sea dar un clic, ya sea seleccionar algo, eh, este, digitar algo, ya, ingresar algo, etcétera, ¿no? Entonces, eso en sí es un formulario como tal, ¿no? Todas las aplicaciones hoy en día, o la mayoría, están basadas en formularios, en ventanas en las cuales usted puede ingresar datos, ¿ya? Y en base a esos datos que usted ingresa, se generan cálculos, operaciones aritméticas, operaciones lógicas, y dan como resultado eh, un producto, posiblemente en otro formulario, ¿verdad? El mismo formulario, según lo que usted desea que haga el software o para lo que está hecho el software como tal. Entonces vamos como siempre, para que está por ahí Emilio Alejandro, para que nos ayude. Hoy Sí, es poco lo buenas, que vamos a ingeniero. leer. Buenas noches, Emilio. Ayúdenos acá a leer este poco de teoría para Bueno, voy a hacer un poco más grande. Ok. bien, formularios. En todo lenguaje de programación visual, ya sea de aplicaciones que corren sobre el entorno gráfico del sistema operativo, como de aquellas que lo hacen dentro de un navegador. Contamos con un área de trabajo en la cual distribuimos los controles y mostramos la información al usuario. ¿Qué es un formulario? Esta área de trabajo se denomina formulario. Los formularios son objetos del tipo contenedor, ya que en ellos se distribuye toda la interfaz de nuestras aplicaciones, las cuales interactúan mediante eventos o entrada de datos con los usuarios que las utilicen. Hasta ahora venimos trabajando de manera básica con un formulario. A continuación veremos cuánto más se puede expandir su funcionalidad. Gracias, Manuel. Emilio, perdón, le cambié el nombre ya. Gracias, Emilio. Bueno, Bueno, como dice Emilio, ahí estaba leyendo, dice, en todo lenguaje de programación visual, dice. Esto es bien importante, de lo que les decía anteriormente, se daba eso, de que antes era pura programación, ¿verdad? Puro texto, código, digitar, y todavía aún así hay
se puede programar de esa forma, ¿verdad? Ya se puede programar de esa forma, pero hay la mayoría quizás de programas o de software o lenguajes de programación son de forma visual, ¿verdad? Ya sea de aplicaciones que corren sobre un entorno gráfico, como las que estamos por desarrollar, ¿verdad? De un sistema operativo, como de aquellas que lo hacen dentro de un navegador, ¿ya? Es decir, una aplicación, por ejemplo, un ejecutable, ¿ya? O en este caso, una pequeña aplicación a través de formularios que usted va a desarrollar en Excel, por ejemplo, ¿ya? O a través de navegadores incluso, ¿no? Todo lo que usted ve en Internet, o las famosas app, ¿verdad? Las aplicaciones de móviles, todos esos, se dan en un entorno gráfico y muchas de ellas utilizan formularios. ¿Ya? Es decir, el hecho de que usted introduzca información en alguna aplicación, sea la que sea, ahí hay un formulario que está trabajando. ¿Ya? Dice, contamos con un área de trabajo en la cual distribuimos los controles y mostramos la información al usuario. Y aquí está como la definición, ¿verdad? Esta área de trabajo se denomina formulario. Dice. Los formularios son objetos del tipo contenedor, dice, ya que en ellos se distribuye toda la interfaz de nuestras aplicaciones. De ahí están los botones, ahí están los cuadros de texto, ahí están las barras de desplazamiento, listas de selección, eh, listas como de chequeo, etcétera, ¿no? Etiquetas, etcétera. Ahí están todas esas interfaces, todos esos objetos, los cuales permiten darle esa interfaz gráfica a la aplicación que nosotros hacemos, las cuales interactúan mediante eventos, dice, o entradas. Lo que hablábamos, ¿verdad? Siempre va a actuar o van a funcionar en función de los eventos que el usuario haga, como pasar el mouse, como dar un clic, como escribir algo, ¿ya? Esos son los eventos. Normalmente nosotros acá, eh, eh, por el tipo de aplicaciones que haríamos, quizás los eventos más utilizados serían el clic y el onload, ¿verdad? Es decir, el clic es cuando usted ejecute o el usuario ejecute o haga un clic en algún botón, ¿verdad? ¿Ya? Ese quizás es de los más utilizados. Y también a veces el onload que lo que hace es que se carga algo, ya sea un programa o algo, cuando se carga todo el proyecto o toda la aplicación como tal o la hoja de cálculo, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, cuando se abre, cuando se carga, ejecuta alguna acción. Eso también se puede dar. Las cuales, decía, interactúan mediante eventos o entradas de datos con usuarios que las utilicen. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a trabajar de esa forma. Eventos y datos con los que los usuarios las utilicen. Es decir, el usuario va a ingresar datos, va a ingresar información y esa información se va a procesar con el código que usted le va a poner, ¿ya? Y nos va a arrojar un resultado el cual lo vamos a almacenar en las hojas de cálculo. ¿Ya? Hasta ahora venimos trabajando de manera básica, dice con formularios. Bueno, no hemos visto de nada de esto. Esto porque está enfocado a trabajar con Visual este, Studio, pero en este caso no hemos visto todavía cómo se trabajan los formularios. Los formularios, como todos los objetos, tienen propiedades. Ayer les mostraba yo las ventanas propiedades, ¿verdad? Ya vamos a entrar de lleno cuando hagamos una práctica. ¿Ya? Y las propiedades, por ejemplo, de un formulario es el nombre del formulario, ¿verdad? El text, una propiedad text que lo que especifica es el título de la ventana. Ya vamos a ver, por ejemplo, si lo quisiéramos ver esta ventana como tal, como un formulario del programa donde estoy viendo el PDF, esto donde dice vb2.pdf, ese es como el texto, ¿no? Es decir, ese texto que ustedes ven o leen en una ventana de una aplicación en la esquina superior izquierda, ¿verdad? El backcolor, es decir, el color del formulario, el fondo, ¿verdad? El control box, el si tiene algún cuadro de menú, etcétera, ¿no? Hay otras propiedades que también hay una gran cantidad de propiedades que tienen los objetos, los cuales no vamos a ver todos tampoco, ¿verdad? Este, tampoco vamos a verlos todos porque es bastante extenso, pero al menos sí vamos a poder crear formularios y aplicaciones, ¿verdad? Con las propiedades básicas, poderlas
hasta cierto punto personalizar, ¿verdad? Si queremos darle alguna eh, eh, digamos, característica peculiar al formulario, ¿verdad? Si queremos de un fondo, si queremos el tamaño que sea una cantidad mínima de tamaño máximo, es decir, que ya no se puede hacer más pequeña la ventana, el tipo de fuente que queremos usar, etcétera. ¿No? Hay diversas propiedades que se pueden utilizar, pero que, como les decía, no las vamos a usar todas, ¿verdad? Bueno, y antes de eso en cuanto a qué son los formularios, pero vamos a entrar un poco de lleno a Excel para entender qué son los formularios y vamos a empezar a hacer unos y vamos a ver todo lo que hemos ido viendo en la parte de básica de Visual Basic y del lenguaje de programación. ¿Verdad? Para empezar, yo les decía ayer, ¿verdad? Solo recordando, tiene que estar habilitada la pestaña Desarrollador. Esa pestaña que ustedes ven acá tiene que estar habilitada. Solo recordando, si no está habilitada, váyase a opciones, váyase a personalizar cinta de opciones y ahí tiene que estar seleccionada la pestaña desarrollador. Y le da un check ahí, si no la tiene seleccionada y le da aceptar. Inmediatamente se le va a colocar esta pestañita donde dice desarrollador. ¿Sí? Y ayer les explicaba que dentro de la pestaña desarrollador y que hablábamos un poco sobre los macros, que puedo grabar macros, que puedo insertar controles para formularios, etcétera. El primero botón nos interesa bastante para iniciar, que es el editor de Visual Basic. Cuando yo le doy clic aquí, ayer lo veíamos, nos abre un, un editor de Visual Basic. Es una ventana aparte. Si se fijan, ahí tengo la hoja de cálculo y también tengo mi editor de Visual Basic. Es decir, el editor o la ventana donde yo puedo programar eh, las acciones que deseo realizar con Visual Basic. Crear los formularios y hacer todas las aplicaciones para Visual Basic aplicaciones. Entonces, en Excel. Para empezar, ayer hablábamos de que teníamos una ventana proyectos, teníamos una ventana de propiedades, ¿ya? Y una ventana donde vamos a trabajar, ¿verdad? Donde se trabaja y donde se van apareciendo tanto los formularios, como las diversas ventanas de código de programación. Entonces, el primer paso para crear un formulario es yo le doy insertar y le doy donde dice user form, ¿ya? Es un formulario para usuario. Le doy clic y me va a aparecer una ventanita. Esta ventanita que ustedes ven acá. Ya esta ventanita, lo que es básicamente el formulario. Esto que ustedes ven acá, esto que ven acá, de color gris, digamos, ese es el formulario. ¿Ya? Ese es un formulario. Es una ventana en la cual yo puedo colocar diferentes controles, ¿ya? Para que el usuario, por ejemplo, ya sea permita visualizar información, ingresar información o modificar información, ¿no? Es una especie de ventana donde van a estar algunas etiquetas, botones, cuadros de texto, etcétera, ¿no? Así que esto es un formulario como tal. Cuando yo selecciono, si se fijan, selecciono ahí la ventana del formulario, me sale acá en la ventana propiedades todas las diversas propiedades que hay para ese formulario, ¿ya? Para el formulario como tal. Si se fijan, le doy un clic afuera, ¿verdad? No, se me quita esa ventanita de herramientas de controles y ahí está, ¿no? Yo selecciono y me aparece el cuadro de herramientas donde yo arrastro, ingreso, ¿verdad? Selecciono una opción y la arrastro acá. Pero antes de eso, veamos, dice, bueno, aquí está, selecciono y me salen todas las propiedades del formulario, ¿ya? Entre ellas, yo las puedo ordenar alfabéticamente o por categoría, ¿no? Las de apariencia, de comportamiento, desplazamiento, fuente, imagen, posición, varias, ¿no? O alfabéticamente. Solamente ahí todas es una sola categoría, pero están ordenadas de forma alfabética.
Bueno, quizás de las propiedades más importantes, aunque eso no lo vamos a ver, pero igual se los pido yo siempre, ya sea en las prácticas, ya sea en los exámenes y todo, que personalice las cosas, ¿sí? Siempre personalice las cosas, ¿ya? Porque es lo único que a veces se puede pedir, digamos, para distinguir uno de otro, ¿verdad? En el caso de las tareas o en el caso de los exámenes. Entonces, ahí hay propiedades en las cuales yo puedo cambiar el borde, puedo cambiar el fondo, los textos, etcétera. Pero eso no es lo que más nos compete. Aquí hay unas propiedades que sí son bien importantes. La primera es el name. El name como tal, si ustedes se fijan, ahí dice userform 1, ¿ya? Y en la ventana aquí también dice userform 1. Ahora, el hecho que tengan el mismo nombre no es que sea lo mismo. Es decir, la propiedad name no está descrita ahí, ¿ya? Eso está dándonos, en el caso del userform 1, acá nos da la propiedad text de esto. Ojo con esto, y esa sí es una diferencia que hay en función de lo que hemos estado viendo o de los ejemplos que están en la presentación. Como les decía, esos ejemplos están en función este, de Visual Basic Studio, ¿ya? De Visual Basic como tal. Entonces, de Visual Basic Aplicaciones tiene algunos cambios, ¿ya? En algunos detalles, por ejemplo, en algunos nombres de algunas propiedades. Por ejemplo, la propiedad text no existe acá en Visual Basic Aplicaciones, ¿ya? Si yo quiero cambiar eso de userform 1, yo tengo que seleccionar la propiedad caption, ¿ya? Esa es la propiedad. Si se fijan, la propiedad caption como la propiedad name, ¿ya? Ambas dicen igual, pero lo que usted logra ver ahí en la esquinita, eso es la propiedad caption. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, aquí formulario, ejemplo, usted ve que ya cambió ahí, ¿no? Ya cambió. Y aquí en la propiedad caption dice formulario ejemplo. Es diferente la propiedad name. La propiedad name nos sirve para identificar los controles. Ya va a ver más adelante que usamos para manipular, digamos, los controles, manipular los formularios, se utiliza programación de Visual Basic, ¿no? Se utiliza programación de Visual Basic para llamar la propiedad de un objeto, etcétera. Entonces, en esos casos es que yo puedo cambiar el nombre del formulario en este caso, pero puede ser del objeto o del control, ¿ya? Porque con ese nombre es que yo lo tengo que identificar a la hora de programar. Por ejemplo, yo le puedo poner formulario 1, ¿ya? Yo le puse así. Si ustedes se fijan, no hay nada visible aquí que cambie, porque eso es la forma de que yo lo voy a utilizar en programación. Si yo en algún momento quiero mostrar, ¿ya? O quiero, por ejemplo, llamar a ese formulario código de programación, yo lo voy a llamar con ese nombre, con el nombre de formulario 1, ¿ya? Si se fija aquí en la ventana, ya aparece el nombre cambiado. Aquí se rige por la propiedad nombre. Esa propiedad nombre es la que me identifica al objeto o al control. En este caso es como que fuera, digamos, el nombre de una variable, ¿verdad? Ya es un identificador, el name 1. Muy diferente al caption. El caption usted nada más es lo que usted lee o el usuario va a leer. Es lo que se le puede poner aquí en la parte superior, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque suele pasar que en los exámenes o en las prácticas, lo normal es que cantidad, caption, ya, o que cambie por lo menos la propiedad de name, ¿verdad? Y a veces creen que como tiene el mismo nombre, ¿verdad? Cuando usted abre cualquier objeto y lo inserta en ese formulario, tiene el mismo nombre, tanto la propiedad name como la propiedad caption, pero son completamente diferentes. ¿Ya? Entonces, esa palabra, esa propiedad name, lo que me permite es identificar a ese formulario como tal, identificarlo. Entonces, yo puedo perfectamente hacerlo más grande, pequeño, etcétera, ¿no? Con el fin de
de dejar la ventana en función de lo que yo deseo, el tamaño de la aplicación que yo deseo. Voy a retomar los ejemplos que íbamos viendo el día de ayer con el fin de eh, de ir viendo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que vamos a hacer. Bueno, para empezar hemos creado ahí un formulario, pero este formulario como tal, si yo esto lo guardo en Excel y todo eso, no me sirve de nada. ¿Ya? Por el momento no me sirve de nada, a no ser que yo definiera un código que cuando abro la hoja se abriese el formulario. Pero de lo contrario, no, no me sirve absolutamente de nada. Una forma de llamarlo, y quizás es la más indicada, es utilizando un botón en la hoja de cálculo, ¿ya? Un botón, ¿ya? Es decir, usted perfectamente podría, si va a hacer una aplicación dentro de Excel en la cual tiene diferentes hojas y necesita algunos formularios para el ingreso de datos, ¿ya? Podría perfectamente hacer una especie de menú donde cada uno de los botones me pudiese abrir algún formulario como tal. Para eso, para llamar a un formulario a partir de una hoja de Excel, lo primero que hago es irme y colocar aquí donde dice insertar. Me voy donde está el Control Active X y voy a seleccionar un botón. ¿Ya? Ya lo seleccioné y voy a colocar un botón acá. Lo voy a poner ahí. ¿Ya? Y si se fija, me aparece este botoncito, ¿ya? Y me aparece con un nombre ahí que se llama Command Button 1, ¿verdad? Yo le voy a dar un doble clic y automáticamente me aparece una ventana de programación, ¿ya? Una ventana de programación donde me sale el evento que por regla general es el más usado, que es el evento click. Es decir, cuando el usuario le dé un clic a ese botón, ¿sí? Se me va a hacer algo, ¿ya? Y si se fijan acá, por ejemplo, me aparece cuando me abre esa ventana de programación, me aparece también en la ventana propiedades, si se fija, dice Command Button 1. Es decir, estoy viendo las propiedades del botón. Ahí yo le pudiera cambiar color, le podría cambiar la fuente, etcétera. Por lo menos le voy a cambiar la propiedad caption para que no diga Command Button 1, ¿verdad? Sino que va a decir abrir el formulario. ¿Ya? Abrir el formulario. Le puse ahí eso. La propiedad name no es necesario. Acuérdense, la propiedad name no es necesario cambiarla. Aquí lo que estoy haciendo es cambiando propiedades del botón. ¿Ya? Del botón. Es lo único que estoy haciendo. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que cuando en la hoja de Excel, porque qué es lo Ingeniero, que estamos haciendo y qué le estoy explicando. Dígame, escucho. discúlpeme, fíjese que yo me quedé con eso de que abrió el botoncito ahí, no sé cómo lo hizo. El botoncito allá Ah, el del Command Button, aquí o en la sea, a mí no ventana. me sale aquí para poderlo ver. Ajá, Pero sí lo pudo insertar acá, en la ventana de Excel, no, la hoja de cálculo. no, ingeniero, desde Ya ahí tiene me habilitada quedé. la pestaña. Sí, sí, todo eso sí, La solo pestaña desde a la hora de desarrollador no la ingresar el tiene habilitada. botón. Es así. Sí, todo eso sí, ingeniero. Pero le da donde dice insertar y ActiveX. Sí. Luego le da doble clic al botón en el modo diseño. Aunque automáticamente cuando usted lo inserta se le activa el modo diseño. Le da doble clic al botón, ¿sí? Y automáticamente se le va a abrir esta ventana, la ventana de programación, pero si se fija ahí dice Command Button 1. Ya, es decir, yo estoy en la ventana de programación no del formulario, sino que del botón, ¿ya? No sé si ya lo pudo abrir o ya le apareció.
Y para editarle el nombre ese de Bueno, vamos a Command Button asumir que 1. sí. Una cosa es el nombre y otra cosa es lo que dice o lo que lee el usuario. El usuario aquí lee abrir bueno, en ese momento leía Command Button 1, ¿verdad? ¿Cómo lo cambié para poner abrir el formulario? Para abrir el formulario, lo que hice, me fui a la propiedad caption. Acuérdense, lo que lee el usuario es la propiedad caption. La propiedad name lo que hace es ponerle un identificador o un nombre al objeto. En este caso es el botón. Pero yo le recomiendo, si no va a trabajar en programación con el objeto, que ya más adelante vamos a ir viendo cómo, no lo cambie. No le cambie la propiedad name, solo cámbiale la propiedad caption, que la propiedad caption sí, casi siempre hay que cambiarla porque es lo que el usuario lee. Y el usuario lee ahí Command Button 1, no va a saber ni de qué es, ¿verdad? Aquí lo que estamos explicando es cómo abrir el formulario. Primero hemos visto qué es un formulario, las propiedades del formulario, cómo creamos un formulario. Ahora estamos hablando de cómo llamar a ese formulario a partir de una hoja de cálculo. Para eso estamos utilizando un botón, el cual yo lo inserté. ¿Ya? Le puse ahí insertar, Control Active X, Control Active X, ojo, no le vayan a poner controles de formulario porque este es otro tipo de botón. Este tipo de botón lo que me hace es para, por ejemplo, para un macro, ¿ya? Para insertar un macro como tal. Yo lo que necesito es un Control Active X, que ese sí, al darle doble clic me va a abrir la ventana de programación y me abre la ventana acá. Entonces yo le cambié la propiedad caption, es lo que el usuario lee. Yo quiero que el botón no me diga Command Button 1, sino que me diga abrir el formulario. Entonces en la propiedad caption yo le pongo abrir el formulario. Y ahí le pongo abrir el formulario. El propiedad name no se lo estoy cambiando, ¿ya? Y luego aquí es donde sí entra esa parte de los nombres, ¿ya? Porque yo le cambié el nombre, la propiedad name se la cambié al formulario. Yo le pongo aquí, por ejemplo, formulario, le puse la palabra, el nombre formulario 1 le puse. Así le puse yo, ¿ya? Formulario 1 le puse al nombre del formulario. Entonces, yo al momento que le estoy poniendo ese es como el nombre para identificarlo a la hora de programar. Entonces, para llamar, aquí lo que estamos haciendo es creando un botón para llamar al formulario a partir de la hoja de cálculo. Entonces, yo le pongo el nombre, que en este caso es formulario 1, le pongo el punto, ¿ya? Y si se fijan, automáticamente me sale una lista de propiedades o eventos que se puedan realizar en función de ese objeto que se llama formulario 1, que yo le puse así. En este caso yo lo que quiero es que me lo muestre, por eso le voy a poner show, mostrar, ¿ya? Esto así de fácil y ahí está todo, ¿ya? Estamos hablando que esto nada más es un botoncito para llamarlo, ¿sí? Ahora, Mire, si yo me fíjese voy, que por yo puse ejemplo, el punto y no me aparece ese listado. pero tuvo que haber escrito bien primero esto, o cambiarle la propiedad name al formulario. Porque si yo le pongo un nombre que no está en la propiedad name del formulario, entonces no me va a aparecer esa lista. Es decir, le cambió Ah, la propiedad name al formulario 1. ok. La propiedad name, o sea, es decir, a la ventanita que teníamos, la seleccionamos, nos va a salir la ventana propiedades, ahí va a decir propiedades de formulario. Y ahí la propiedad name, yo le puse formulario 1. Es el identificador que yo le puse al formulario como tal. Entonces se llama formulario 1. Yo le puse así, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo lo dejé de ahí, ¿verdad? Y le di clic en otro lado, me cambió automáticamente en la ventana proyectos el formulario que yo ingresé como formulario 1, porque es el nombre que lo identifico, ¿ya? Eso, de esa forma lo identifico. Ahora, en la ventana del botón de programación, tengo que poner ese nombre con el cual yo lo identifiqué, formulario 1. Si yo le pongo otro nombre acá y le pongo el punto, no me va a dar la lista. Él porque él automáticamente me reconoce que esto ya es el nombre de un objeto que yo estoy identificando y me aparece la lista.
Entonces ahí me sale la propiedad mostrar, que es la que yo quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que yo quiero, ahorita lo que estamos viendo es, tengo el botón, ojo con el botón, ya me va a salir con acá la propiedad caption modificada, ¿verdad? Y luego yo lo que voy a hacer es, le quito donde dice modo diseño, ¿ya? Le quito modo diseño y ahora le doy un clic y si se fijan me abre el formulario, ¿ya? Que es lo que queríamos hacer, que me abriera el formulario, ¿ya? Entonces, esa es una forma de llamar a los formularios a partir de una hoja de cálculo. Usted perfectamente podría tener, por decir algo, si va a hacer en la tarea, pensándolo ya en la tarea, por ejemplo, que esta va a ser para el tercer periodo, donde usted va a hacer, por ejemplo, si usted le tocó un sistema de costo, puede perfectamente crear diferentes formularios para determinar el costo de materia prima, el costo de mano de obra, por ejemplo, y el costo de CIF, ¿ya? Por unidad de producto. Entonces podría crear 3 botones. Uno calcule calcular el costo de mano de obra. Y le da clic y le va a abrir el formulario con todos los objetos, controles para que el usuario introduzca la información que usted necesita para calcular el costo de la materia prima. Y así puede haber otro para cálculo de mano de obra, etcétera, ¿no? Es una idea, ¿ya? Pero esta es la forma de llamar, por ejemplo, a un formulario de una hoja de Excel. Pero ya vamos a entrar al formulario como tal. Pero ahorita solamente estamos dando como la introducción. Primero, crear un formulario, ¿verdad? Para eso, usted lo que hace es a través de la vista de Visual, ¿ya? Le da aquí donde dice insertar nuevo formulario. Le creo acá. Le cambiamos la propiedad al formulario. Le pusimos como propiedad name formulario 1. Y también le cambié la propiedad caption, que es lo que el usuario lee. Y dice formulario ejemplo, ¿sí? Y ya creé el formulario. Aquí puedo adentro introducir etiquetas, puedo introducir listas de selección, puedo introducir los checkbox, puedo introducir campos de texto, cajas de texto, ¿ya? Botones, etcétera, ¿no? Ahí se puede introducir todo eso, ¿ya? Pero es importante también definir cómo llamar a esos formularios desde una hoja de Excel. Y desde la hoja de Excel, una de las formas de llamarlo, porque ahí también se podría hacer a través de programación, ¿verdad? Que al cargarse se abriera, ¿ya? Pero lo normal es mejor trabajar con botones, donde usted puede ponerle los menús, digamos, al usuario, o para usted mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer? Por ejemplo, un formulario para ingresar datos, un formulario para modificar base de datos, un formulario para eliminar datos, etcétera. Le da clic y se abre automáticamente ese formulario, que ya vamos a empezar a meter la información o a meter cómo se va a desarrollar eso. No sé si hay preguntas hasta el momento o a los que lo estaban desarrollando, si les va saliendo lo que hemos ido haciendo. Sí, ingeniero. Hoy sí, ¿verdad? Ok. Ok, sigamos. Bueno, vamos a ver unos ejemplos con la teoría que hemos visto en las prácticas anteriores, perdón, en las clases anteriores. Hemos ido desarrollando algunos ejemplos, ¿ya? Al menos solo los leía porque no los estábamos desarrollando, pero que hoy los vamos a ir desarrollando para que vean cómo es que trabaja todo esto, ¿verdad? Para empezar, la declaración de variables, los tipos de datos, la conversión de tipos de datos, los arreglos, todo eso vamos a ir desarrollando algunos ejemplitos para que usted vaya entendiendo cómo es esto del lenguaje de programación, porque estamos viendo dos cosas, fíjense, a la vez, y eso lo vuelve un poquito más complejo. Es el hecho que estamos queriendo aprender lo básico de Visual Basic, pero de una sola vez estamos implementándolo en formularios, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ya usted podría aprender Visual, ¿verdad? Pero una forma quizás de donde más se aplica a través de formularios. Entonces, por eso es necesario ver ambas, ¿verdad? Ahora las estamos viendo de forma simultánea. En la clase de la vez pasada veíamos, por ejemplo, aquí hay ¿cómo se llama? Un código donde aquí hablábamos de la declaración y la asignación de las variables. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la forma de declarar variables es poniendo dim, el nombre de la variable, as double, es decir, definiendo el tipo de datos, es igual a tal
al dato que eso era como la asignación. Yo ayer les decía que una de las características, hay ciertos cambios entre un Visual Studio o un Visual Basic para Visual Studio con un Visual Basic para aplicaciones, porque la idea de la Visual Basic aplicaciones es como una versión light del Visual Basic, ¿ya? Es una versión sencilla, es una versión donde usted puede básicamente con lo básico crear algunos formularios y aplicaciones y mejorar sus hojas de cálculo, y no necesariamente solo hojas de cálculo, esto se puede usar en PowerPoint, en Word, en todos los lenguajes se puede usar todo esto. Entonces, a partir de eso es que hay cosas que cambian, ¿ya? Hay pequeños detalles que de una versión a otra cambian. Yo les decía, por ejemplo, en Visual sí se puede hacer todo esto. Es decir, usted colocar, asignar variables. Mientras que cuando yo lo trabajo, en Visual Basic aplicaciones, no, ¿ya? Para empezar, vamos a hacer algo. Voy a hacer algo y voy a insertar un botón. Voy a insertar un botoncito porque ahorita lo que vamos a hacer es como un botoncito dentro del formulario. ¿Ya? Le voy a cambiar la propiedad caption, que es lo que el usuario ve, para que no se vea así command button 1, pero ese es un command button 1 dentro del formulario. Yo le voy a poner clic para ver ejemplos. Bueno, normalmente se le ponen nombres cortos, ¿verdad? Yo aquí estoy poniendo nombres algo largos, grandes botones, ¿verdad? Pero bueno, la idea es para entenderlo. Aquí ya está eso así. No le voy a cambiar, o bueno, le voy a cambiar la propiedad name, porque sí vamos a trabajar con el código, solo para ver. Le voy a poner botón 1, botón 1. Le cambié la propiedad name. Entonces, lo que voy a hacer inmediatamente es darle un doble clic sobre el botón. Doble clic. Y me va a aparecer una ventana, una ventanita ahí, igual, ¿verdad? Que hice con el otro botón. Pero ahora, si se fijan, ya dice botón 1. ¿Ya? Porque yo le cambié la propiedad name. Si no, ahí me dijera command button 1, ¿ya? Entonces, si yo quiero identificar así los controles, sí es bueno llamarlos de una forma particular, ¿verdad? Por ejemplo, se puede dar cuando de repente yo en los formularios tengo varios botones o varios controles, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviera unos 6 botones, ya lo mejor fuera identificarlos y ponerles un name, porque si yo solo los inserto botón tras botón tras botón, se van a llamar command button 1, command button 2, command button 3, y a veces la posición no es que necesariamente los puse en el mismo orden, yo no sé cuál es cuál. Por lo tanto, ahí sí yo recomiendo colocarles una propiedad name, ¿ya? Y identificar esa propiedad name con lo que hace el botón, ¿ya? Es una forma de trabajar más ordenado. En este caso yo le puse botón 1 y cuando yo le doy doble clic me aparece la ventana de la hoja ya de programación. Y aquí es donde vamos a ver estos ejemplos para que entendamos el lenguaje de programación, lo básico en este momento. Para empezar vamos a ver ¿qué dice? ¿Qué es lo que hace acá? Dice, vamos a declarar y asignar variables, tres variables diferentes de cuatro le vamos a poner porque está, bueno, aquí no ponen, no declaran la string, pero son cuatro variables. Voy a declarar cuatro variables. Esta es como la práctica, ¿no?, que vamos a hacer. Voy a declarar cuatro variables, le voy a asignar un valor a cada una y luego voy a abrir unas cajas de mensaje donde me va a tirar esas variables o esos valores, ¿no? Pero aquí lo importante y lo que queremos aprender es cómo se declaran y se asignan los valores a esas variables. Entonces voy a crear cuatro variables. Yo le voy a poner nombres más sencillos, ¿verdad? Para no estar, vamos a poner dim, le voy a poner a, la variable le voy a llamar as, primero voy a poner la integer. Si se fijan ya aparecen esos
palabras claves ahí le van apareciendo. Usted le da doble clic y ahí está. Si se fijan, cuando yo di enter me cambió de color. El DIN ya me lo puso color azul, el as también y el integer también. Declaré una variable llamada a como un valor entero. Yo voy a crearla de una sola vez, le voy a ir dando control B y control C y control B para no tardarme tanto, ¿verdad? Y le vamos a poner a este, por ejemplo, le voy a poner el nombre B, C y D. Ahí estoy declarando yo cuatro variables, ¿sí? Pero acuérdense que son de diferente tipo de datos. Una va a ser tipo double, otra creo que era tipo string, que son los datos que más vamos a utilizar. String. Y la otra era un booleano, ¿no? Si tiene duda a la hora de escribir, retrocede, se pone en la palabra anterior, le da espacio y él automáticamente le da ahí una ventana donde le puede usted elegir. Ya ahí solo le pone, por ejemplo, el bo y yo ya sé que ahí tengo el tipo de dato booleano. ¿Sí? Ahí he declarado ya cuatro variables. A diferencia de Visual Basic, que yo podría aquí mismo ponerle igual y asignar un valor, aquí no. Entonces, para asignar un valor, yo lo único que tengo que hacer es ponerle a igual y poner el dato, ¿ya? Poner el dato. Por ejemplo, es un entero, yo le voy a poner un valor 12, por ejemplo. A B le voy a asignar un valor, es un decimal, le voy a poner, ¿qué? 45.68, un valor cualquiera. Luego al C le voy a colocar, es un texto, le voy a poner hola, el famoso mensaje que programan por primera vez, ¿verdad? Hola a todos. Y luego el D vamos a poner, si se fijan, automáticamente él sabe que la variable D es un booleano, por lo tanto solamente puede tomar dos valores, que es un false y un true, ¿verdad? Solamente verdadero o falso. Yo le voy a poner falso y ahí estamos, ¿verdad? Ahí están, yo ya básicamente declaré las variables, ¿sí? Es decir, si yo voy a trabajar, y eso sí lo deben de tener claro a la hora de programar o hacer una aplicación en Visual Basic, igual en Visual Basic aplicaciones, ¿no? Declarar todas mis variables que yo utilizo. Ya yo les decía, en DFD no necesariamente usted las declaraba, no declaraba nada, pero sí al inicializar, ya es como asignarle un valor inicial, ya, cosa que aquí también lo tiene que hacer, también lo tiene. Aquí además de eso tiene que declarar la variable, es decir, definir cómo se va a llamar y el tipo de datos que usted va a manejar en ese, ya. Eso lo debe de hacer para todas las variables, ahí sin excepción, si no le va a dar error el programa. Entonces es el primer paso que usted, a la hora de hacer una pequeña aplicación, lo que va a hacer es primero declarar todas sus variables, ¿verdad? Para eso es donde uno aprende primero a hacer un flujograma de la aplicación. Porque ya solamente cuando con el tiempo puede ir ganando usted experiencia, lo puede ir digitando acá de una sola vez sin necesidad de imársela cómo va a ser la aplicación, no que directamente acá usted la puede ir haciendo, ¿ya? Directamente la puede ir haciendo, pero no necesariamente, ¿verdad? Al inicio usted puede ser que le cueste, entonces lo ideal es que haga un flujograma aparte al lápiz, cómo es la idea de la aplicación, qué quiero que haga. Eso en la tarea le va a servir porque la tarea de la entrega de este segundo periodo, usted va a hacer el flujograma, el lenguaje algorítmico, va a hacer todo eso. Ya para el tercer periodo lo va a hacer ya en lenguaje de Visual Basic, ya, y la va a ejecutar la aplicación ya en Excel. Ahí sí le va a quedar para que le sirva de algo. Ya, en DFD es como la idea, es como se puede decir como el machote, ¿verdad? O el prototipo, digamos, de la aplicación. Bueno, luego en el ejemplo que estamos haciendo, lo que hace esto, lo que pretende esto, bueno, aquí tenía otros datos, ¿verdad? Pero eso no nos interesa. Lo que pretende acá es que usted vea cómo se declaran y cómo se asignan valores.
Y luego dice, vamos a ocupar unos cajas de mensaje donde yo le voy a pasar los nombres de la variable y ella me las va a abrir. Es decir, que cuando yo le dé clic, aquí voy a poner, si se fijan, ya automáticamente él me abre ahí y me da algunos parámetros que yo le pudiera pasar. Ese es un cuadro de texto, un cuadro de mensaje, es como una ventanita que abre, que usted ya muchas veces le ha de haber abierto algún programa, en la cual manda un mensaje como que de repente, por ejemplo, usted cuando le da un error a algo, ¿no? Y le abre una ventanita, ¿ya? Y donde usted le dice qué desea hacer, deseo hacer esto, esto, lo otro, ¿no? Es muy parecido, ¿ya? Entonces, aquí solamente le vamos a pasar el parámetro de la variable. Vamos a pasar la A y así todas las variables. Así que le voy a dar copiar y pegar para ahorrarme todo. Ahí tengo yo las 4 variables, solo que le voy a cambiar acá, ¿verdad? Para que me llame cada uno. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si se fijan, aquí estoy haciendo los 3 pasos que hablamos al trabajar con variables en Visual Basic. Primero lo que estoy haciendo es declarando la variable, dándole un nombre y definiendo el tipo de dato que va a almacenar para las 4. Luego estoy asignando valores a las variables, 4 asignaciones, que son las 4 variables. Y por último, estoy utilizando las variables. Estoy abriendo unas cajas, cajas de mensajes en las cuales me va a mostrar el valor de cada una de esas variables. Es decir, cuando el usuario, todo eso está dentro de un botón clic, del botón 1 clic. Es decir, cuando el usuario le dé clic a ese botón, me va a abrir automáticamente una ventanita tras otra ventanita, que son cajas de mensajes, donde me va a estar mostrando los nombres de esas variables, ¿sí? Vamos a ver, hay 2 formas de ejecutarlo, ya, para probarlo. Bueno, al final es la misma, pero una es, si se fijan, aquí le va a aparecer una donde dice ejecutar, y usted le puede dar ahí donde dice ejecutar. ¿Ya? La otra es que ya está directamente aquí el botoncito, un triangulito verde, ¿ya? Donde usted le puede dar clic y se le va a ejecutar. Le da clic y me abre la ventana, ¿verdad? Me abre el formulario, ¿sí? Y yo le voy a dar clic. Cuando yo le dé clic, me va a ejecutar el código que yo le digité de Visual Basic, ese básico que vimos ahí. Yo le doy clic y si se fija, me va apareciendo en la ventanita, ¿verdad? O en esa caja de mensaje, cada uno de los valores de las variables. Primero fue la integer, que era un valor de 12. Luego venía el double, que tenía un valor de 45.68. ¿Ya? Luego el mensaje, que era un string, que era hola a todos. Y luego falso, que era el valor del booleano, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí se ejecuta. Fíjense qué pasa. Fíjense que, por ejemplo, el A yo le puse, ¿cómo le puse? Le puse que era un integer, es decir, un entero. Pero imagínense si yo le pusiera 12.65, le voy a poner. ¿Ya? Lo voy a ejecutar. Otra forma es también que me voy acá, ¿verdad? Y como esto ya está para ejecutar, abro aquí, me va a abrir esto y ya está. Le voy a dar clic en ver ejemplos. Si se fija, mire, me pone 13. ¿Ya? Y es donde lo que veíamos ayer en la clase, la famosa pérdida de datos, o donde no pega el valor, ¿verdad? Lo hice bien, la fórmula está, pero los datos que hemos seleccionado no son los correctos. Y como no son los correctos, no me arroja un valor de 12.65 que era, porque yo le puse que era un entero, entonces me lo aproxima a 13. Lo mismo si fuera 12.4, me pusiera 12, ¿ya? Ahí es donde hay pérdidas de datos. Entonces ahí es donde se debe tener cuidado a la hora de manejar el tipo de datos, ¿ya? Entonces en este caso, ahí hemos visto un ejemplo sencillo de cómo lo que hablábamos en la clase anterior, cómo declarar variables, asignar a variables y utilizar las variables. Ese es lo primero. Toda aplicación que usted haga va a llevar esto, va a llevar eso.
No sé si hay preguntas, si lo va haciendo alguien ahí o los que lo van trabajando, les ha funcionado y si está claro. Bueno, me imagino que sí, ¿verdad? Yo imagino que sí. Bueno, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Otra de la teoría que hablábamos luego de declarar variables, en las clases anterior, hablábamos también de la parte de la concatenación de texto, ¿ya? Que también, es algo que se utiliza mucho en las aplicaciones, ¿no? Entonces hay una pequeña práctica, un pequeño ejemplo para ver cómo es la concatenación de texto, ¿ya? Entonces, para eso, de igual forma, vamos a declarar ciertas variables, todas de tipo string, en la cual tienen un dato cada una, ¿ya? Y luego vamos si se fijan, esto tiene un signo, ¿verdad? Ahí, es decir, si yo le pongo, por ejemplo, acá, yo le podría poner al programa, ¿verdad? Una comilla simple y poner declarando variables. Y se fija, cambia de color. Se puso color verde. ¿Por qué? Porque le puse una comilla simple al inicio. Eso lo que hace es, me sirve nada más como un comentario. Eso no es lenguaje de programación. Entonces a mí me permite eso, tener un orden o saber cómo es la creación del código, cómo lo hice. En el caso de los códigos que se vuelven bastante extensos, ¿verdad? Aquí yo le puedo poner asignación de variables. Clic afuera y me cambia color verde. Ahí no me va a afectar en nada. Y luego le pongo aquí utilización de variables. ¿Sí? Y ahí está. ¿Ya? Ahí está el comentario, ¿verdad? Ahora voy a pasarme al otro ejemplo. Lo voy a hacer sobre él. O bueno, lo voy a dejar ahí para no, no afectarlo, ¿verdad? Y lo voy a cerrar y voy a agregar un nuevo botón. Y en la propiedad caption le voy a poner le voy a poner ejemplo concatenar. ¿Sí? De la misma forma le voy a dar un doble clic y me va a aparecer siempre en la misma ventana, pero si se fijan ya me sale aquí otro texto, ¿sí? Me sale otro texto donde me dice que aquí estoy ya con el código de programación, pero dentro del otro botón que se llama Command Button 1, porque no le he cambiado nombre, ¿ya? Le voy a cambiar nombre, a la propiedad name del Command Button 1, que es el del ejemplo de concatenar. Le voy a cambiar la propiedad name y le voy a poner concatenar. Concatenar. ¿Sí? Ahí lo vamos a llamar así, concatenar. Ojo con eso. A veces surge que para las actualizaciones ya me va dejando el código. Ese código que está ahí no me hace nada malo. Es decir, no va a pasar nada, ¿ya? A no ser que yo le pusiera algo ahí, pero en todo caso él buscaría el código, el botón cosa que ya no existe. Por lo tanto, una de las formas de ir depurando es borrarlo. Ahora, con eso hay que tener cuidado. Ya desde un private sub hasta un end sub, eso hay que borrarlo completo. Por ejemplo, si yo quisiera borrar todo este código, tengo que borrar hasta el end sub. Si yo voy dejando esas partes ahí de se me olvidó borrar ahí me va a dar error. Entonces hay que tener cuidado. Yo lo voy a borrar aquí de esta forma y solo me va a quedar ahí el nuevo que es el concatenar, ¿ya? Y dentro del concatenar voy a poner aquí, digamos, cuando el usuario dé
acá vamos a dar el ejercicio voy a usar este mismo para ahorrarme tiempo, ¿verdad? Voy a usar incluso hasta aquí, que lo vamos va a ser muy parecido. Porque primero vamos a declarar variables. Sí, voy a declarar 4, pero todas van a ser tipo string, ¿ya? Solo que les voy a poner aquí otro nombre, ¿verdad? Les voy a poner XYZ. Para identificarlas nada más. De ahí, aquí todas estas van a ser tipo string. Todas son tipo string. Y ya les voy a poner un valor cada una, ¿verdad? X, Y, Z y W. Con los nombres de las variables siempre es bueno no manejar solamente una letra, ¿verdad? Como yo estoy haciendo en el ejemplo. Sino aquí solamente para ahorrarnos el tiempo de estar nombrándolas y todo eso. Siempre es recomendable manejar alrededor de 3, 4 letras las variables o a veces palabras las cuales lo identifican, no siempre siendo valores o nombres bastante largos. Entonces en el X yo le voy a poner concatenando. Aquí le vamos a poner con. De eso se trata el ejemplo. De mostrar la concatenación del texto sin. Y aquí le voy a poner espacios. ¿Sí? Y luego vamos a mandar un mensaje y aquí viene lo importante. ¿Ya? Es decir, cómo concatenar el texto. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo que quiero es que en el mensaje 1 me mande un mensaje en el cual yo concateno los textos sin espacios. ¿Ya? Es decir, yo le voy a dar, por ejemplo, la variable, que en este caso sería X. ¿Ya? Voy a poner un espacio y voy a poner el símbolo de concatenar, ¿sí? Que es el que vimos en la clase anterior. Y luego voy a concatenando sin, es decir, Z. Por último, siempre el mismo signo, pero W, ¿verdad? Ahí estoy concatenando las 3 variables, pero solamente las palabras como tal, es decir, el texto se me va a unir, ¿ya? Mientras que aquí, voy a dar copiar y pegar para hacer un poco diferente. Primero, concatenando sí es X. Sin embargo, luego voy a dejar un espacio, entonces voy a poner otra. Voy a dejar entre comillas, ¿sí? ¿Ya? Esto es una variable del tipo string. Aquí tengo un texto, ¿no? Un texto que es un espacio, ¿sí? Estoy concatenando con esto. Esto lo estoy concatenando con una variable de Z, pero en este caso sería con, o sea, sería con la variable Y, ¿ya? Luego estoy concatenando, voy a concatenar con otro, perdón, aquí es este, pero a este le voy a dar espacio y así, ¿ya? Ahí está. Si se fijan, aquí estoy concatenando solo variables del tipo string y aquí estoy concatenando variables. Estoy concatenando con espacios, que es un carácter, está entre comillas, es que es un carácter como tal, lo mismo que este, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿verdad? Voy a ejecutarlo. Me abre ya mis dos opciones, ¿verdad? Tengo dos, esta era la anterior y luego ejemplo de concatenar. Va a abrir una ventana. Primero me va a tirar la que no están con espacios y después me va a abrir la que está con espacios. Si se fijan aquí, concatenando sin espacios, todo unido, porque solo llamé a las variables como tal. Solo concatené variables de tipo string. Entonces, cuando yo quiera hacer eso, debo siempre considerar el hecho de dejar espacios, ¿ya? Es decir, como forma de caracteres entre comillas, dobles. Le doy a aceptar y aquí ya me aparece la otra opción donde decía concatenando con espacios, ¿sí? Y ahí está. Ese es un ejemplo así sencillito de cómo
crear código de la concatenación de caracteres, ¿sí? El texto, cómo se concatena. Así usted puede concatenar, por ejemplo, ¿para qué le va a servir esto? Le va a servir para los mensajes que, por ejemplo, puede mandar en una ventana a través del resultado de un dato. Así como usted pone, esto es muy similar al DFD, que usted ponía el mensaje entre comillas simples, la coma, la variable, solo que allá no concatenaba, ¿sí? Aquí en lenguajes de programación como tal sí tiene que concatenar. En cambio allá en DFD no, porque DFD es un software nada más que nos sirve para ver si la aplicación está bien. Pero ya en la realidad tiene que concatenar eso, tiene que concatenar el texto con la variable, ¿sí? Y luego si quiere texto dejar espacios y usar siempre este símbolo de concatenación, texto con variables, ¿ya? Ahí se puede, de esta forma se puede hacer los mensajes esos de, de algún resultado, por ejemplo, que lance la aplicación como tal. No sé si hay preguntas hasta ahorita. Estamos viendo el ejemplo sencillo. Ya en la clase, bueno, prácticamente con ustedes vamos a terminar, ¿verdad? Aquí, bueno, terminar me refiero a la clase de hoy. Luego volvemos con ustedes el 6, ¿verdad? El 6 de mayo, perdón, mayo, de abril, de 6 de abril. Y ese día ya vamos a ver un formulario un poco más complejo. Lo que pasa es que ya vamos a empezar a ver también las estructuras. Es decir, ahorita solo estamos viendo la parte básica. No hemos empezado a ver, por ejemplo, los if, los else if, los for, cómo usar los for. Aquí se digita todo eso y se ejecuta ya, ¿no? Entonces, eso nos falta. Eso todavía lo vamos a ver cuando volvamos, ¿verdad? Es más, estoy pensando en eso en cuanto al examen. Porque para hacer, si es que vamos a hacer un laboratorio, porque tenemos la tarea, ya voy a ver si solamente les dejo prácticas o les dejo algún laboratorio o la tarea nos va a servir de laboratorio, ya porque lo que estoy viendo, que incluso luego que volvamos, que es el 6, simplemente tenemos, creo que el 27, ya el 26 toca parcial, ya de abril, ¿verdad? Entonces, esa semana es imposible hacer examen, sería, en la siguiente no creo que estemos listos, solamente algo básico, pero lo que pasa es que faltan varias cosas, por ejemplo, falta ver luego las estructuras ya de programación, como el if y todo eso, que lo vemos en la próxima clase. Pero también luego ya viene la parte interesante, que es todo esto pasarlo a la hoja de cálculo, ¿ya? Eso sí no es Visual Basic como tal. En esa parte del Visual Basic, hay comandos aquí o códigos que se colocan que sí son exclusivos de la hoja de cálculo, ¿no? Del Visual Basic aplicaciones. Y eso lo vamos a ver ya de último porque eso es lo importante. Es decir, aprender a hacer la aplicación, pero que esa información me la guarde, por ejemplo, en una hoja de cálculo. Que yo tenga un formulario donde ingreso, por ejemplo, el nombre, el trabajador, el due, el need, etcétera, el salario y todo eso. Y que en la hoja de cálculo me haga, me dé los resultados, por ejemplo, de la renta que le voy a descontar, el ICE, el AFP, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte todavía es más. Entonces, estoy pensando porque, en todo caso, para que estuvieran ya listos con todo, sería la semana anterior al parcial del laboratorio. Entonces, a partir de ahí considero que van a quedar muy próximos. Entonces, me gustaría quizás mejor, vamos a ver si evalúo prácticas. Ya vamos a ver, quizás la otra semana después de vacaciones les voy a decir eso, ¿verdad? Si va a haber laboratorio. Y si no, solamente la tarea, el parcial y las prácticas. Esto que estamos haciendo ahorita lo vamos a dejar de que lo haga. Tal vez solo que lo envíe formas a esto, no lo haga igual para que no se lo pasen también. Y entregar eso como práctica. Y algún sencillo para que lo haga y se vea si realmente aprendió, ¿verdad? Entonces por ahí quizás va a andar. Bueno, no sé si hay preguntas, si no vamos a continuar con más ejemplos. Bueno, no hay, ¿verdad? Vamos a seguir. Esto era en cuanto, por ejemplo, lo concatenar, ¿verdad? Concatenar. Luego también trabajábamos, veíamos algunos, pero antes de eso quería ver la parte de los operandos, antes de ver
¿cómo se llaman? Los arrays, que lo más básico también son los operadores. Hablábamos también de los operadores aritméticos y los operadores lógicos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a introducir, por ejemplo, dos controles textbox. Aquí vamos a ver ya los textbox, no solamente los botones, ¿verdad? Y en el cuadro de herramientas vamos a arrastrar también un botón, el formulario, y vamos a escribir el código siguiente. Lo que vamos a hacer es el cálculo de datos, ¿ya? El cálculo de datos utilizando los operadores aritméticos. Ok, veamos, vamos a seguir usando nuestro formulario, solo que lo voy a hacer quizás un poquito más grande. Lo voy a colocar acá. Voy a usar aquí, ayer mostraba algo que era este marco. El marco lo que me hace como me da como un orden, digamos, en el formulario, ¿no? Para dividir, digamos, las áreas en las cuales yo deseo hacer diferentes cálculos. Para empezar, yo también le puedo dar clic ahí y, por ejemplo, en la propiedad caption le voy a cambiar y aquí le voy a poner, por ejemplo, operadores, ejemplos de operadores. Ejemplos de operadores, ¿sí? Ahí vamos a poner los ejemplos de operadores, ¿ya? Ahí vamos a ir colocando, según el ejemplo, teníamos que íbamos a poner dos cuadros de texto. Dos cuadros de texto, bueno, los estoy poniendo un poco grandes, les voy a dos cuadros de texto. ¿Sí? Ahí tengo dos cuadros de texto, los cuales voy a ingresar ciertos valores, ¿sí? Y también necesitaba un botón, voy a poner algo grandecito. ¿Ya? Vamos a cambiar las propiedades de estos. Para empezar, en la propiedad caption del botón, donde le voy a poner calcular. Luego a las propiedades textbox, bueno, si se fijan en la propiedad name, tiene textbox 1, ¿sí? Textbox 1. Ellos normalmente así se van llamando, textbox 1, textbox 2, etcétera, ¿no? Yo le voy a poner nombre diferente, num 1, el número 1. Y aquí en la propiedad name le voy a poner el num 2. ¿Ya? Tengo dos números que el usuario me va a ingresar, ¿sí? Y al dar clic en el botón, me va a hacer un cálculo, según yo le especifique cuál es el cálculo que deseo hacer, ¿sí? Entonces vamos a dar doble clic acá y me va a abrir el código para pero no le cambié, bueno, no le cambié a no le cambié nombre. Bueno, no es necesario, ¿verdad? Pero solo le cambié la propiedad de caption. Ahí lo vamos a dejar como command button, ¿verdad? Ahora, si no son muchos, no es necesario, ¿verdad? Si no es necesario. Si usted entiende todo, y la posición y todo, no son muchos botones o solo es uno, no es necesario cambiarle la propiedad name. Ya perfectamente lo puede trabajar con el command button 1, que es el nombre, ¿no? Un botón de comando 1. Y decía ahí el ejemplo que íbamos a trabajar unos operadores. ¿Qué es lo que bueno, vamos a declarar dos variables, ¿sí? Y esas variables le vamos a dar la propiedad texto de los campos que el usuario va a utilizar y esas las vamos a operar.
voy a pasar de nuevo. Para empezar voy a declarar dos variables. Le voy a poner dim número número 1 y le voy a poner que sea tipo double porque pueden ser decimales, ¿verdad? Y voy a declarar otra variable donde voy a colocarle el número 2. Estoy declarando dos variables. Ahora les voy a asignar un valor a cada una de las variables. Para empezar, número 1, yo le voy a asignar. Para eso, sí me voy a fijar en cómo le puse, por ejemplo, a este. Si se fijan, le puse a la propiedad name, le puse num1 y a este le puse num2. ¿Ya? Por lo tanto, acá tengo que, ahí me lo tira ya en rojo porque dejé un código a medias. Miren, me está dando un error. Entonces yo le voy a poner num1 punto, y ya me abre automáticamente todo y le voy a poner text. La propiedad text de ese cuadro de texto me va a definir el valor de esa variable, que es el valor que el usuario va a ingresar. ¿Sí? Ese mismo lo vamos a aplicar para el número 2, la variable número 2, con la diferencia que va a ser el cuadro de texto 2, ¿sí? Que le llamé num2. Pongo clic aquí y si se fija, aquí dice num2, es la propiedad name que yo le puse. Si yo no le hubiera cambiado a ese num1 y num2, aquí dijera textbox 1, ¿ya? Textbox 2, ¿sí? Ahí es donde sí sirve o es importante modificarlos o cambiarle la propiedad name, ¿verdad? Con el fin de identificarlo de mejor forma. Bueno, ya tengo acá dos variables y tengo ya definidas, pero luego el ejemplo me dice, bueno, lo que voy a hacer es abrir unas ventanas, o siempre los famosos estos, ¿verdad? Donde los voy a operar con los 4 signos no sé si me agarra esto, control C, no estar digitando, aunque ya está por ahí. Así me los pegó, ok. Pero sin embargo, aquí hay algo que no es estas variables no son, ¿verdad? Son número 1 más número 2. De esta forma voy a seleccionar mejor y voy a copiar para no estar digitando. Con la diferencia que uno es más, el otro era menos, el otro era por y el otro era enter. Los operadores, lo que vimos, operadores aritméticos. Entonces hemos hecho ahí un pequeño aplicacioncita sencilla donde yo tengo dos cuadros de texto. Luego o cajas de texto donde el usuario va a introducir dos números y cuando el usuario le dé calcular me va a abrir una ventana mensaje en la cual me va a sumar dos números, me va a restar esos mismos dos números, me los va a multiplicar y me los va a dividir, ¿ya? Entonces vamos a darle aquí clic y si se fijan ya me sale acá el formulario con los demás objetos, ¿verdad? Yo le voy a poner dos números. Veamos, por ejemplo, ¿qué? Un 10 y un 5, no sé, para un número fácil ahorita. 10 y 5, calcular. Primero era la suma, 10 y 5 es 15, ¿sí? Le doy a aceptar. Luego era la resta, 10 menos 5, da 5. Luego la multiplicación, 50. Y por último, la división, todo, ¿verdad?
¿ya? Así, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo así bien sencillito de los operadores, ¿ya? Cómo trabajan los operadores, cómo lo estoy haciendo a través de unos cuadros de texto, cómo paso la información de los cuadros de texto, de los datos que el usuario ingresa a las variables, ¿no? Que es lo que vimos acá. Cómo recoger esos valores del usuario a variables. Es este código que vimos acá, poniéndole la propiedad text de las cajas de texto. No sé si hay preguntas. ¿Está todo claro? Bueno, imagino que sí, ¿verdad? Vamos a continuar con el último ejemplo. El último ejemplo para finalizar con los operadores. En este caso, hablábamos también de los operadores, los operadores lógicos, ¿ya? También hablábamos de los operadores lógicos donde teníamos el distinto, el mayor, el menor, mayor o igual, el igual, todos esos son los operadores lógicos. Recuerden que los operadores lógicos lo que hacen es devolvernos un booleano, es decir, un true o un false, ¿sí? Eso nos devuelve. Lo voy a hacer yo quizás para más rápido, siempre voy a usar estos cuadros. Voy a insertar otro botón aquí abajo y le voy a colocar de la propiedad caption, le vamos a colocar operadores comparativos, ¿sí? Y aquí le voy a poner, si se fijan, ya aparece como command button 2, pero yo le voy a poner a la propiedad name, le voy a poner comparar. Bueno, ahí tengo el otro botón y le voy a dar aquí un doble clic. Voy a usar lo mismo del anterior para no estar escribiéndolo. De igual forma lo podría hacer con otro nombre de variables, pero yo lo voy a hacer igual, con la diferencia que aquí en los cuadros voy a hacer las comparaciones. Solamente son, bueno, ahí hay 3 en el ejemplo. Y aquí en el comparar, de igual forma, voy a poner bin número 1 es a double. Bueno, podrían ser valores enteros también, ¿verdad? Igual lo estoy, pero aquí voy a poner datos, por ejemplo, mayor, menor o igual, ¿sí? Creo que así estaba el ejemplo. Sí, bueno, aquí y esto lo vamos a ir viendo en la próxima, donde veamos un poco más complejo, donde están usando ya para convertir el formato, ¿ya? Convertir el formato digamos, del dato, ¿ya? Pero ahí está, simplemente estoy llamando a las dos. Aquí lo único que también en una sola línea lo están declarando y lo están asignando, cosa que ya dijimos que en Visual Basic Aplicaciones no la podemos hacer, tenemos que hacerlo aparte, ¿ya? Si no nos va a dar un error. Solamente las 3 comparaciones están haciendo, pues sí, y vamos a probarla, ¿verdad? Para ver ¿qué es lo que va a pasar? Igual el usuario va a introducir 2 datos y si le dan operadores comparativos, ¿qué va a pasar? Va a nombrar 2 variables, las va a declarar, las va a definir como double, luego va a asignar 2 variables con número 1 y número 2 y les va a asignar ese valor que el usuario introdujo en el cuadro de texto, en la propiedad text, se las va a asignar a esas variables y luego voy a abrir una ventanita donde me va a dar el resultado de esa comparación. Recuerden que el resultado de una comparación es un booleano, es un true o false. Por ejemplo, si el valor es mayor, me va a dar
true, si es menor me va a dar true, o si es igual me va a dar true. Y si no cumple cualquiera de las otras me va a dar false, ¿sí? Entonces lo vamos a ejecutar igual. Vamos a darle a abrir acá y ahí me aparece. Voy a poner dos números, 45 por ejemplo y 50. Sí, son dos números, operadores comparativos. El primero era, no me acuerdo, creo que era, el primero era mayor. Es mayor 45 a 50, es falso. Le voy a aceptar. Si es menor, ¿verdad? Es verdadero. Y luego es falso porque no son iguales, ¿sí? Lo mismo si fuera el mismo valor, 45, falso, falso, verdadero, ¿sí? Y si fuera al revés, verdadero, falso, falso. Ahí lo que se pretende es entender el resultado de un comparativo o de un operador lógico, que en este caso es siempre un booleano. ¿Ya? Es un booleano, es una forma de responder. Bueno, ahí se ve un poco largo el código, pero realmente no hemos hecho más que pequeños ejemplos para entender más que todo la programación como tal. No hemos entrado en lenguaje de programación, bueno, sí entramos en lenguaje, pero no hemos visto, por ejemplo, estructuras selectivas, los if, perdón, los for, los while, todo eso todavía no, falta todavía, ¿no? ¿Cómo lo va a guardar? Bueno, le va a dar archivo, perdón, a la hoja de cálculo. Aquí le puede dar guardar acá, ¿verdad? Ahí se le guardó ya, ¿sí? Lo que tiene que hacer cuando usted vaya a guardar una hoja de cálculo de este tipo, tiene que ponerle libro de Excel habilitado para macros, ¿sí? Libro de Excel habilitado para macros, como .xlsm, ¿ya? Le da ahí y usted lo guarda, ¿verdad? Lo voy a guardar por acá. Pero sí tiene que ponerlo como libro de Excel habilitado para macros. Le da a guardar y ahí prácticamente se está guardando, ¿verdad?